Bueno, continuamos ahora con la cuarta parte de la clase. Solo para recordar, habíamos hablado de una fase 1, fase 2, fase 3, en eso estábamos. Luego viene la fase 4, que es la maduración y remodelación, etapa fundamental de la rehabilitación. Y nos habíamos quedado entonces en la rehabilitación a través de medios físicos técnicos, y continuando con la fase 3, tenemos que hablar de las técnicas kinésicas tan importantes y complementarias. Y bueno, podemos hablar dentro de las técnicas, mencionar la técnica de Cyriax. ¿Qué es Cyriax? ¿En qué consiste? En fricciones digitales profundas a punta de dedo, codo, en forma transversal sobre áreas cerradas. Sí, este es un ejemplo. Otro ejemplo, en una entesis o a lo largo de una estructura ligamentosa. Todas estas técnicas son dables de aplicar luego del día 21, ¿sí? Otra técnica importante es la técnica de Kaltenborn, en la cual estimulamos con la movilización de ciertos segmentos articulares con el fin de estimular propioceptores, presoreceptores, nociceptores, ¿sí? En esta técnica hay movimientos específicos que obviamente van a variar de área a área, con el fin de lograr los objetivos previamente descritos. O sea, la técnica de Kaltenborn no solo despierta, si se me permite la palabra, a estos receptores, sino que también tiene una particularidad adicional, que es evitar adherencia. ¿Qué otra técnica kinésica podemos considerar? Las famosas tracciones miofaciales, que también para ello debemos que trabajar con el debido entrenamiento. Cuidado de no promover grados dolorosos excesivos, porque al dolor sobreviene una contractura, más dolor, y así sucesivamente podemos volver a empeorar la situación. Esto permite una realineación fibrilar específica y de alguna forma permite también evitar adherencias. Entonces, resumiendo hasta acá, hemos enfocado o mencionado los tratamientos médicos, ¿sí? Tratamientos ortopédicos, fundamental, tratamientos fisioterápicos, tratamientos quirúrgicos, y nos está faltando ahora hablar algo de la terapia regenerativa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Asociarla a la terapia física. La terapia física es realmente un gran aliado con la terapia regenerativa. ¿Y qué podemos usar? Ya lo habíamos hablado previamente, pero habrán notado que yo tiendo a repetir para tomar hilo de etapas anteriores. El plasma rico en plaquetas ozonizado, el plasma rico en plaquetas ozonizado con Shockwave, o su asociación con pulsos electromagnéticos de alta frecuencia, y también su asociación con esta técnica que les hablé, que era la microelectropercutánea. Bueno, existen muchos antecedentes en los cuales podemos utilizar, en las cuales se refieren al plasma rico en plaquetas. Esto no tiene nada nuevo, ya se empezó a usar bastante en la última parte del siglo XX, que era el plasma rico en plaquetas común. Bueno, plasma autólogo con alta concentración de plaqueta, que obviamente tiene los factores de crecimiento, que son mitogénicos, estimulan la proliferación y diferenciación celular, síntesis, incrementa la síntesis y depósito de matriz celular,
inhiben citoquinas catabólicas que degradan la matriz. Y bueno, la dosis es dependiente entre la concentración de factores y la síntesis de algunos componentes de matriz, ¿sí? Como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Existen muchas, pero mucha bibliografía en veterinaria que menciona justamente al plasma rico en plaquetas. Todos estos aspectos son muy importantes a considerar, es algo bastante bueno, simple, hasta les diría económico, ¿sí? Si hay algo que es importante es que aumenta la expresión de colágeno tipo 1. Esto da mayor resistencia ténsil en los grupos tratados con PRP. Y lo que sí también es verdad es que se reproduce fielmente el tejido original que fue lesionado. Ahora bien, hasta acá hemos hablado de las plaquetas, pero hago un recordatorio del ozono. ¿Qué hacía el ozono? Optimizaba la circulación, modulaba el estrés oxidativo y la respuesta biológica, activa defensas antioxidantes. Claro, y usted puede decir, pero ¿cómo, doctor? Si estamos hablando de una molécula rica en oxígeno y usted me habla de efectos antioxidantes, sí, sí, porque no es el ozono en sí, sino los metabolitos que induce la aplicación de ozono, que son los que activan estos sistemas de defensa. También son herbicidas, promueven justamente la agregación plaquetaria, liberación de factores de crecimiento y también de esta forma optimizamos la curación. Entonces, estos metabolitos interactúan con la membrana celular, aportan oxígeno, ¿sí? Y puede ser incluso hasta útil en el tratamiento de úlceras y de tejidos blandos. Y reitero el concepto, se promueve la agregación plaquetaria y la liberación de factores con propiedades mitogénicas y quitácticas. Entonces, ahora deberíamos hablar, ya que hablamos por un lado del PRP aislado y ahora luego del ozono, deberíamos justificar el porqué de ozonizar un PRP. Nosotros hemos visto a través de múltiples estudios bibliográficos, pero también experiencias que he realizado o que hemos realizado con mi equipo en la Universidad de Buenos Aires, que el PRP ozonizado incrementa la liberación de factores de crecimiento, la formación de peróxidos y provoca lo que llama la formación de especies reactivas del oxígeno, así como también productos de lipoperoxidación. Estos ERO y POL son reconstituyentes de por sí y protectores del. También se ha observado que hay una optimización del arreglo de fibrillas unidireccional, tienen efectos antiinflamatorios agudos y mejora mucho la formación de la cicatriz temprana, ¿sí? Que en definitiva desarrolla un tejido de reparación mucho mejor del que lo hubiera hecho en condiciones normales. Ahora bien, entonces primero hablamos de las plaquetas solas, luego hemos hablado de las plaquetas con ozono. Hay muchos trabajos por ejemplo, del doctor Re, que es un investigador italiano al respecto.
Y ahora hablemos de las ondas de choque. Las ondas de choque provocan cambios químicos que inducen la liberación de sustancias inhibitorias de dolor. También de por sí tiene un efecto analgésico. ¿Por qué? Porque destruye membranas celulares del dolor. También actúa por la teoría de Merzacki-Wald, que es la teoría de la compuerta. Libera endorfinas. Y hay muchísimos trabajos que demuestran su efectividad en el caballo. La analgesia ya dije que se provoca por liberación de sustancias inhibidoras del dolor, modificaciones metabólicas a nivel de los receptores, hiperestimulación nociceptiva. Esto está muy bien descrito justamente en un trabajo de Alguacil Diego, ¿sí? Como también la liberación de endorfinas. Por otro lado, el estímulo metabólico, donde se provocan cambios físicos, químicos, activando vías metabólicas, cambios biológicos, modulando angiogénesis, optimizando vascularización en la zona de impacto, incremento de la matriz extracelular y, fíjense qué interesante, incremento de la expresión de los factores de crecimiento. Existen, reitero, bibliografías múltiples en donde se habla de sus efectos antiinflamatorios, reparadores, ¿sí? Y vamos a tratar ahora que hemos recordado que es el TRP, de qué se trata también el ozono y la shockwave. Ahora vamos a empezar a dar base a la justificación de la asociación. Ustedes saben que ante una lesión hay una inflamación, liberación o aparición de macrófagos que empiezan a liberar interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, que activan la IL-6, la IL-8, el factor de crecimiento fibroblástico y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Pero también las plaquetas que se liberan por otro lado van a liberar factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento epidérmico. Ok, todos estos equipos de factores van a actuar en la angiogénesis, migración de fibroblastos, quimiotáctico de fibroblastos, proliferación, síntesis de colágeno y remodelación de fibras colágenas. Por otro lado, la IL-6 y el factor de crecimiento transformante beta modulan la inflamación ya de por sí. Son moduladores de la inflamación. Y también observen qué interesante, el factor de crecimiento fibroblástico y el factor de crecimiento endotelial activan la angiogénesis tan importante para la reparación. Por otro lado, la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento fibroblástico, el derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento beta y el factor de crecimiento epitelial, incrementan en equipo la migración de fibroblastos. Y fíjense nuevamente, el FGF, el factor derivado de plaquetas y el transformante beta actúan como quimiotáctico de fibroblastos. Y ahora observen cómo la interleuquina 1, los factores de crecimiento fibroblástico derivado de plaquetas y epidermal proliferan los fibroblastos.
Y por otro lado, qué interesante es ver cómo interactúa la interleuquina 1, el factor de crecimiento fibroelástico, el derivado de plaquetas, el transformante beta y el epidermal en la remodelación de fibras colágenas. Es decir, acá se observa que hay todo un mecanismo que se establece normalmente para establecer así un crecimiento o una reparación normal. Ahora, ¿qué es lo que acontece cuando nosotros ozonizamos las plaquetas? Todo esto se exacerba. En este caso, la plaqueta ozonizada va a provocar, además de un incremento de la modulación de la inflamación, va a incrementar el efecto del factor de crecimiento fibroblástico y del endotelio vascular, también incrementa los efectos previamente descritos en la migración fibroblástica, también, por supuesto, como quimiotáctico de fibroblastos nuevamente, el factor de crecimiento fibroblástico, el derivado de plaquetas, el del endotelio vascular transformante beta. Observen que una vez que han llegado los fibroblastos, también hay proliferación por interacción de estos factores. Y nuevamente todos contribuyen, pero ahora en mayor grado porque han sido estimulados por el ozono, ¿sí?, en la remodelación de fibras colágenas, ¿sí? Pero también miren qué interesante, en las ondas de choque también tengo una activación mucho más amplia de IL-6, factor de crecimiento fibroblástico, derivado de plaquetas, del endotelio vascular, transformante beta. Nuevamente tenemos mayor capacidad de modulación de la inflamación y todo lo demás es como que observamos que en este caso, ahora más potenciado por la shockwave, compartimos o siguen compartiendo los mecanismos previamente descritos. Entonces, observando la cantidad de vías metabólicas, porque la realidad es que si yo me dedicara exclusivamente a describir este fenómeno, podrían pasar horas y horas. Pero, ¿cuál es la conclusión de estos 4 cuadros previos? Entender la importancia que tiene la asociación de estas técnicas para lograr una adecuada rehabilitación. Esto es lo que justificó un subsidio de investigación que me dio la Universidad de Buenos Aires y con el cual hemos publicado mucho y hemos investigado muchísimo las asociaciones de técnicas, ¿sí?, en las cuales hemos asociado al plasma rico en plaquetas ozonizado, le hemos asociado shockwave, radiofrecuencia, ondas de choque y también corrientes de baja mediana frecuencia como la microelectropercutánea. Los mecanismos de ozonización, bueno, son cerrados. En todos los casos hemos utilizado inyecciones ecoguiadas, ¿sí?, especialmente en ligamentos y estructuras, y asociación de shockwave. Lo que hemos trabajado en estos casos con óptimos resultados, con ondas de choque radiales. Realmente los resultados fueron por demás buenos y en distintos modelos mentales realmente hemos visto diferencias muy significativas entre los tratamientos únicos y los tratamientos asociados, ¿sí? Por ejemplo, se han publicado trabajos en distintos eventos científicos
en lesiones colaterales, ¿sí? Por supuesto, establecimos un protocolo de inyección. Estas son prácticas que también hacemos en la carrera de especialización, en la carrera de maestría en medicina deportiva. Al principio la trabajamos solo sobre cables y ecoguiados, ¿sí? Estableciendo toda una metodología que optimiza su utilización. Hemos hecho experiencias también en la inyección en áreas de lesión tendinosa, en tendinitis lobulares de flexóprofos asociados con ozono. Esto es otro de los trabajos que hemos publicado justamente en desmitis de colaterales de interfalangiana distal, estando establecido ya no solo en presentaciones de distintos congresos, sino actualmente por tesis que he dirigido. La última que se ha dirigido recientemente es la de Estrada, que surge de trabajos que he realizado en este subsidio y que posteriormente, digamos, empiezan a tener forma a través de distintos protocolos para sacar conclusiones, donde se observa claramente e incuestionablemente la superioridad de los efectos entre la asociación de Shockwave y el PRP. Todos estos trabajos próximamente van a estar colgados en la página de veterinarias. También he tenido la oportunidad hace ya como 5 años, increíblemente, de disertar frente a casi 400 médicos de todo el mundo en un congreso mundial de terapias de choque extracorpórea que se realizó en Mendoza, ¿sí? Ya pasaron 5 años. Bueno, acá hay toda una disquisición, ¿sí? Que se dice que pone a la Shockwave radial y focal como alejadas. Miren, esto es muy discutible. Yo reitero, llevo 20 años trabajando con estas técnicas. Actualmente tengo los 2 equipos, uno acá, otros 2 en Estados Unidos, uno es focal. Se habla de que el hecho de que sea focal optimiza la penetración de estas ondas. A la luz de los hallazgos preliminares, honestamente, yo nunca vi una diferencia significativa entre el uso de uno u otro. A lo mejor dentro de 3-4 años les puedo decir otra cosa, pero el día de la fecha, a esta hora, yo no veo diferencia significativa. Que me puedan decir que a lo mejor en algunas centesiopatías, donde hay un tremendo compromiso en la entesis, bueno, podría olfatear alguna mejoría, pero definitivamente la radial actúa también. Ya pasando a la etapa final, la etapa, digamos, de la remodelación, una remodelación que a veces de los 21 días. Entendamos que el mejor tratamiento médico, quirúrgico, ortopédico, fisioquinesioterápico y de terapia biológica fracasa si no prestamos atención a esta etapa, ¿sí? Porque justamente en esta etapa es donde se establece una organización de la cicatriz. Por eso que debemos estimular el rango de movimiento, la flexibilidad y balance para devolver la coordinación y fuerza, porque con esto nosotros vamos a lograr, por supuesto, una adecuada rehabilitación. Nuevamente reitero el concepto, debe haber un fortalecimiento y acondicionamiento progresivo a la actividad deportiva.
Recordemos esto siempre. Un accidente traumatológico no solo lleva lesiones anatómicas, sino que también el reposo prolongado por su recuperación lleva inevitablemente a alteraciones en la propiocepción. ¿Sí? Es decir, el restablecimiento de la propiocepción es lo que nos ayuda a recobrar coordinación y comportamiento. ¿Y cómo también lo vamos a hacer? A través de tracciones faciales, técnicas miofaciales manuales directas en forma focal que tienen técnicas muy bien definidas. No todo es tracción directa. Hay tracciones localizadas que podemos realizar en forma manual, que también requieren obviamente un entrenamiento. También podemos hacer movilidad inducida por vía reflexógena, ¿sí? Hay muchos movimientos especiales que yo puedo inducir simplemente tocando. Pero lo que es importante, que es lo que yo decía hace un rato, cuidado con las maniobras violentas. Hay que evitar maniobras que produzcan dolor, definitivamente, porque el dolor, una maniobra mal hecha, exacerba el reflejo simpático postraumático, llevando inevitablemente a más contractura. ¿Sí? También podemos hacer métodos reflexógenos. Hay distintas rutinas en las cuales podemos estimular movimientos especiales. También podemos hacer ejercitaciones con zanahoria, pasto, azúcar, ¿sí? Haciendo mover el cuello, por ejemplo, hacia distintos posicionamientos que mejoran mucho la rehabilitación. También existe una técnica que es la terapia de puntos de esfuerzo, que es la Stress Point Therapy, en la cual, basada en la técnica de Cyriax, se estimulan puntos donde hay fibromialgias bien establecidas. ¿Sí? Estos puntos también están bien descritos. También es una práctica que hacemos en la carrera, trabajando justamente en el estímulo de estas áreas, ¿sí? Con el fin de lograr un restablecimiento más adecuado. Estos tipos de masajes o estímulos directos, que son fricciones digitales directas sobre determinados puntos, favorecen muchísimo la restitución al trabajo. Pero cuidado, en esta rutina no todo es la fricción, es una fricción que es la base de toda una terapia, pero previamente tiene que haber un acercamiento al paciente, una relajación del mismo, una fisioterapia previa, que lo ideal es hacer termoterapia previa, y cuando uno tiene al paciente relajado, a partir de ahí comienza la verdadera terapia, a través de las fricciones, tracciones, que pueden ser directas o indirectas. Ok, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Por ejemplo, tomamos como ejemplo ahora una columna, un lomo, porque como ustedes habrán visto, he hecho un potpourri de áreas. La realidad es que este es un tema amplísimo, puede ser de por sí, es un curso no menor de 80 horas, no menor. Estoy compactando, estoy presentando tal como hablé en los objetivos, ¿sí? La idea fue presentar las problemáticas, presentar los objetivos, justamente para armar campos de discusión y mover inquietud, especialmente para todos aquellos magísters o
futuros doctorandos que quieran comenzar sus tesis. Entonces, por ejemplo, si hablamos del lomo, ¿qué es lo importante? Apuntar a una relajación del dorsal largo, promover contracción y potenciación de los iliopsoas, músculos abdominales y músculo largo del cuello también. ¿Por qué? Porque esos dan soporte a la columna. Buscamos relajar músculos dorsales de nuca, contracción de músculos ventrales de la región cervical superior. ¿Ven que cada zona tiene una rutina? Es decir, todo esto implica entonces adaptar cada punto a lo que hemos estado tratando. O sea, la finalidad es fortalecer, dar balance, mejorar la propiocepción para que haya más estabilidad. Y los objetivos, dentro de estos objetivos está eliminar todo lo que pueda promover tensión. Acuérdense que este tipo, nuestro caballo, es un tipo que vive preso. No es lo ideal. Las circunstancias a veces que tiene que sufrir para darle el gusto a los... Es decir, el estrés que provoca el confinamiento, a pesar de que se necesita reposo, el estrés propio del confinamiento lleva más contractura. El tipo realmente necesita salir de este encierro, ¿sí? O sea, el reposo absoluto, contarle un cuentito al caballo, no va, definitivamente no va. Porque por mejor que tenga el carácter, el encierro promueve estrés. Entonces, si el caballo es bueno, por ejemplo, en problemas de columna, ya estamos en la etapa 4, podría ser aplicable a otras patologías, paddock pequeños, digamos, pequeños piquetes, donde el tipo pueda moverse y caminar. Ejercicios que estimulen equilibrio y propiocepción, ¿sí? O ejercicios específicos como subir y bajar tambores, hacerlo caminar en forma cerrada, ¿sí? Fortalecer también con ejercicios, haciéndolos subir y bajar, suspender también el trabajo al lado lesionado con el fin de evitar estiramientos, ¿sí? Del lado lesionado no podemos estirar al principio e ir retornando gradualmente al trabajo en línea recta. En la medida que desaparezca el dolor, trabajar hacia el lado comprometido gradualmente. O sea, siempre se va trabajando hacia el lado lesionado. Entonces, fíjense todos los conceptos que tenemos que ir volcando en estos casos. Si se trata de columna, si vamos con columna, un trabajo programado a la cuerda, ¿sí? Estiramiento y relajación de la cadena musculoarticular, restaurar la tonicidad alrededor del punto de equilibrio, o utilizar riendas auxiliares. En muchos casos estas riendas auxiliares pueden ser elásticas, mantener una cadencia rápida, ¿sí? Actividad y movimiento para proveer liberación de tensión paravertebral, ampliar los movimientos. Todos estos usos de riendas laterales flexionan cuello, lo van llevando a su posición normal y luego es importante establecer trabajos de trote para realizar una cadencia regular en distintas posiciones. Por ejemplo, ejercicios interesantes ya en esta etapa es iniciar varios arranques a medio galope directamente desde el paso, dar 15 vueltas a medio trote y así sucesivamente. Nuevamente reitero, es muy complejo en estas 4 horas hablar solamente de este tema, porque es amplísimo, pero de esta forma estoy dejando claro cuáles son los aspectos más relevantes de toda esta cuestión. Por ejemplo, algo muy bueno desde un punto de vista propioceptivo, el trabajo en 2 pistas en el dressage, espalda adentro, grupo adentro,
para afuera, los apoyos, un ceder a la pierna en una pista larga, un ceder a la pierna en diagonal. ¿Y qué es importante acá? El jinete también. O sea, esto no es trabajo para todos o para cualquier jinete. En la rehabilitación es muy importante contar con jinetes entrenados. El jinete debe mantener una posición vertical, debe estar bien posicionado, ¿sí? Un jinete que no tiene una buena posición, si se trata de columna, e incluso para otras cosas, inevitablemente exacerba el cuadro, ¿sí? Porque el centro de presión lo traslada, sobrecargando hacia un lado y hacia el otro. Como que también es muy importante entender sobre monturas. Una montura en mal estado, una montura desequilibrada, no ayuda en la rehabilitación. Es acá donde la termografía está buena, es importante, ¿sí? Muy importante, porque la termografía nos permite acá trabajar en forma muy eficiente en el contacto del peso. La termografía me permite evaluar el contacto y áreas en las cuales ese mismo puede estar exacerbado. Bueno, ¿y cómo podemos estar apoyados en todo esto? Otra parte que también requeriría una larguísima charla son los vendajes neuromusculares. A veces son un poco discutidos, pero en líneas generales el problema del vendaje neuromuscular es que no se sabe aplicar. Eso es el problema. ¿Y cómo es que funciona un vendaje neuromuscular? Simple. Ustedes saben que la piel como órgano tiene una inervación increíblemente rica. Un centímetro cuadrado de piel posee 4 metros de nervios, 1 metro de vasos. 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Chiquitito. Tiene más de 5.000 órganos sensitivos. Transmiten dolor, prurito y otras enfermedades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros colocamos un estímulo en esta área que le da una información biomecánica y neurológica al sistema nervioso central, lo que vamos a hacer es favorecer circulación, favorecer movimiento y vasodilataciones muy adecuadas para ser aplicadas en el manejo del dolor agudo crónico, aumentando el rango de movimiento o potenciando músculos. Reducimos fatiga muscular, evitamos sobreestiramientos musculares, optimizamos propiocepción, evitamos adherencia de fascias, optimizamos también lesiones de ligamentos tendones, promovemos drenaje linfático, podemos utilizarlo para afecciones neurológicas, tejido cicatrizal y rehabilitación de otras lesiones. El taping muscular es muy importante, reitero, saberlo pegar, saberlo aplicar, porque tiene una técnica de fijación. Lo podemos usar sobre músculos, tendones, ligamentos, sobre áreas con compromiso circulatorio, como por ejemplo hematomas, sobre fascias, en tejidos cicatrizales. Podemos hacer taping descompresivos, de estabilización. Hay un montón de técnicas para aplicarlo, reitero, esto también de por sí da para charlar un rato largo, es casi un tema independiente del resto. Esto es un tema para 3-4 días de práctica. Y la rotación finalmente es una técnica que va a ser un apoyo fundamental en la rehabilitación y en el entrenamiento. ¿Sí? Porque mejora el tono muscular, la función cardiovascular, la capacidad respiratoria y evita el soporte de peso en los miembros y permite entrenamiento con ciertas lesiones. Pero hay que entender esto. Primero, no es un ejercicio común, hay que acostumbrarnos. Hay que evitar los excesos de agotamiento porque es ahí donde a veces cometemos errores en la natación. Es importante el uso de monitoreo.
monitoreo cardíaco, especialmente la adaptación. Y piletas tenemos muchos tipos, rectas, circulares. Es muy importante saber sujetar al caballo. Y si hicieran piletas circulares y se trabajara sobre columna, por ejemplo, cuidado, la natación es muy discutible a veces para el tratamiento de columna. Cuidado, puede ser discutida porque a veces el movimiento en un caballo puede ser desparejo, en un caballo no acostumbrado, y puede exacerbar la lesión. Si el caballo se adapta, la zona de la lesión no debe ser estirada inicialmente, sino que en este caso tiene que ir hacia la zona interna para no sobreestirarla y cambiar gradualmente la dirección de nada. También las caminatas en términos subacuáticos son muy buenas y potenciadoras. Y así podemos seguir. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de lo que hemos visto hasta acá? Primero, la rehabilitación física tiene un rol fundamental para reparar las estructuras, pero también aplicando los principios neurofisiológicos para devolver a este animal a una actividad deportiva. Y para finalizar, las conclusiones. Siempre cuento el mismo relato, los que han sido alumnos míos cuando siempre lo relato. Iba una vez un chico con su papá en la ruta y le dice: papá, la Ferrari es un auto rojo que tiene un caballito. Y el papá, como tanto nos ha pasado: sí, hijo, ¿por qué? Porque estoy viendo pasar una ahora. Y esta es la Ferrari que interpretaba el chico. El razonamiento lógico. Auto rojo con un caballito. Por definición es una Ferrari. Bueno, lo mismo pasa con las técnicas fisiokinesioterápicas. Son Ferraris, son autos rojos con caballito. Las técnicas fisiokinesioterápicas, si no tienen el razonamiento, el apoyo y el sustento debido, son autos rojos con un caballito, que pueden ser confundidos con una Ferrari. Cuidado, porque pueden curar muchísimo, pero también pueden lastimar. Entonces, para no confundir este auto colorado con un caballito con la verdadera Ferrari, solo puedo decirles que el estudio de las técnicas con prácticas tuteladas, más la experiencia clínica y la formación en imagenología, ¿sí?, es lo que nos permitiría optimizar los conceptos de esta clase. Entonces, los objetivos planteados al principio creo que han sido cumplidos porque se enumeraron las técnicas, se explicó en forma somera sus efectos y se justificó muy resumidamente el proceder de la decisión en su uso. Con esto terminamos. Muchas gracias. Espero que haya sido útil. Seguimos en el foro. Yo diría que el fin no es el principio, ¿sí? Es el principio. Seguimos en el foro y quedo a